Paz de Cristo, hermanos, amigos. Un jueves más, gracias a Dios por conectarte con nosotros. Vamos a estudiar una lección más bien la segunda parte de la lección que empezamos el jueves, que es el arrepentimiento. Agarramos un texto base, ¿verdad? Que fue Hechos 17:30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no toma en cuenta el tiempo o los tiempos, por más difíciles que sean, o las situaciones que nosotros estemos viviendo, pero y también si somos ignorantes a muchas cosas, Él no lo toma en cuenta según este texto, sino que manda que todos los hombres, en todo lugar, toda persona se convierta, se arrepientan de sus malos caminos, se conviertan a Dios. Y estudiamos, ¿verdad?, que el arrepentimiento pues forma parte de nuestra conversión. Y ahora vamos a una segunda parte, ¿verdad?, que viene siendo el arrepentimiento en el nuevo pacto. Desde que el hombre pecó contra Dios, el deseo de Dios ha sido que el hombre se vuelva a Él, ¿verdad? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya sabemos que el hombre desde un principio le falló a Dios en sus mandamientos, en lo que Él quería que el hombre fuera, pero ese pecado que hemos venido arrastrando la humanidad nos ha llevado ahora a que tenemos que tener un encuentro con nuestro Dios. Tenemos que volvernos a Dios, entendiendo sobre todo, ¿verdad?, lo que es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora manda que nos arrepintamos y que demos vuelta hacia Él. Que miremos que la salvación solo está en Él. La salvación es el nuevo pacto, que es por gracia. Está ligada a esa gracia o regalo, sea recibido enteramente de corazón, provocando así un cambio a quien lo recibe, ¿verdad? Ese es el punto más importante, que cuando nosotros buscamos de Dios, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor hace un cambio en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Nos transforma, nos hace sentir de su presencia, y nosotros podemos entonces sí valorar lo que es la salvación que Dios nos ofrece por medio del arrepentimiento y venir a Él. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Hay quienes se justifican a sí mismos, hay quienes creen que están viviendo una vida muy bien, ¿verdad?, pero no viven apegados a lo que Dios quiere. Solo se manejan por sí mismos y hacen conforme se les antoje. No es así como el Señor quiere o va a salvar, ¿verdad? Todo es cuestión de entregarnos a Dios. Lucas 13:3-5 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que esto es cuestión individual. Cada persona, hombre o mujer, por igual, cada quien tiene que buscar su salvación por sí mismo. Nadie puede abogar ante Dios por alguien más. Inclusive, muchos piensan que ya después de usted de muerto, alguien le puede pedir por su descanso eterno, por su alma. La Biblia no nos enseña eso. En la Biblia no encontramos nada
que nos lleve a esa forma de nosotros ser salvos. Es ahorita, cuando tenemos vida, tenemos entendimiento, tenemos la capacidad de entender, de estudiar y saber cómo se obtiene la salvación, ¿verdad? Podemos escuchar, tenemos entendimiento abierto, podemos nosotros entender que solo es arrepintiéndonos delante del Señor cómo nosotros podemos ser salvos. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era un mensaje que Jesús traía desde que empezó su ministerio. Arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba ya la salvación cerca de ellos, estaba entre ellos. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda de Corintios 7:9 dice Pablo a los corintios: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora vamos a pasar a estudiar un poquito acerca de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola refleja cómo mira Cristo la salvación del perdido. Es por él una vuelta del perdido al Padre Celestial, un reconocimiento a nuestros errores y pecados y una vuelta de dirección. O sea, el arrepentimiento es una vuelta, una toma de dirección hacia otra parte. ¿Qué quiere decir? Hacia Dios, ¿verdad? A veces vamos desviados en nuestro caminar, pero lo que Dios quiere en nosotros es que nos dirijamos a Él. Por eso el hijo pródigo dijo en sus palabras cuando estaba ya entre los puercos, muriéndose de hambre y todo sucio: me levantaré e iré a mi Padre. Es a donde Él que tenemos que ir nosotros. Lucas 15, del 18 al 20 dice: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El arrepentimiento aquí lo vemos como un cambio mental real hacia Dios. El arrepentimiento provoca en Dios, ¿verdad? Provoca en Dios el sentir de abrazarte y de besarte y de perdonarte y de apapacharte contra Él cuando mira Él que nosotros vamos arrepentidos hacia Él de todo corazón. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos entreguemos a Él. Ahora, el trabajo de los profetas en la iglesia de hoy es que somos embajadores. Así dice en su palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliar al hombre con Dios es lo que Él quiere. Que el hombre deje su mal camino, sus pensamientos, sus acciones malas y volverse a Dios. Es la tarea más sublime que se nos ha encomendado. El trabajo de los profetas en Jeremías 8:6 dice: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho?
Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jeremías 25:5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Jeremías 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. El Señor no quiere castigar, el Señor no quiere condenar, el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos nos volvamos a Él en arrepentimiento, que miremos por nuestra salvación. Dice en Jeremías 44:5, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor? La gente está enredada en sus propios negocios, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Nadie quiere volverse a Dios. Nadie quiere arrepentirse e ir ante el Señor Jesús. Nuestro mensaje suena, nuestro mensaje se escucha, nuestra palabra, la predicación está dándose, se está enseñando, se está hablando, se está invitando. Pero dime, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere entregarse al Señor? Nos ha atacado una pandemia por más de un año. Ya vamos para 2 años. Y la gente de Dios no quieren saber. Es rara la persona que de verdad en su corazón se arrepiente y dice, yo quiero de Dios, yo quiero buscar de Dios, yo sé que en Él es la única esperanza, que es la solución para que yo, si llego a morir, si llego a fallecer, yo obtenga mi salvación por medio de Jesús. Son pocos los que se preocupan. Por eso dice la palabra de Dios y sigue diciendo en muchos textos, ¿verdad? Ezequiel 14:6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La gente está ensimismada, la gente está envuelta en vicios, en pasatiempos de pecado que no tienen nada que ver con Dios. Dios lo han puesto a un lado. Muchos tienen una Biblia en su casa, pero no se preocupan de escudriñar o de hablarle y decirle a alguien, enséñame, háblame de la salvación. Ezequiel 24:14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tu camino y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Ese es el punto, que Dios cuando lo va a hacer, lo va a hacer. Ya cuando sea el tiempo de que entendamos entonces y que, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué cuando tuve la oportunidad no acepté al Señor? Ezequiel 18:20-21 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos y mandamientos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. La muerte espiritual. Eso es lo más terrible que vamos a encontrar si no estamos bien con Dios, si no nos arrepentimos a su tiempo y nos entregamos a servir al Señor.
Por tanto, ¿verdad? Yo te invito, amigo, que busques de Dios, que no dejes pasar el tiempo, ¿verdad? La Biblia nos habla mucho. En Lucas 13:13, ahora en el Nuevo Testamento, dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es segunda de Pedro 3:9. Lucas 24:47 dice, y Él mandó, ¿verdad? Jesús, y mandó Él que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nos ha llegado a nosotros, ha llegado a tu puerta, ha llegado a tu casa esta palabra. Busca de Dios, arrepiéntete y busca estar bien con Dios. Reconcíliate con Dios. Busca la salvación. Ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Y aquí terminamos esta lección del arrepentimiento. Dios les bendiga, Dios me los guarde a todos. Recibo un abrazo de su hermano Andrés, que siempre trataremos de seguir enseñando y hablando la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por escucharme. Y el próximo jueves, con la ayuda de Dios, nos vemos una vez más para tener una lección más. Dios te bendiga.